Hola a todos nuestros queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí, como siempre en este rincón de la web donde desentrañamos historias fascinantes y celebramos legados inspiradores. Hoy en particular tenemos algo verdaderamente especial preparado para ustedes, una que promete resonar profundamente con nuestra comunidad de exploradores de la vida y la inspiración. Imaginen un dúo dinámico, una dupla que irradia energía, que se mueve con una agilidad impresionante en el panorama actual, y que al mismo tiempo alberga un profundo respeto por quienes allanaron el camino, por aquellos que sembraron las semillas de lo que hoy florece. Hoy vamos a hablar de Demet y Can, y de cómo están rindiendo un homenaje muy particular, un tributo a un early bird, alguien que se adelantó, que vio más allá, que anticipó el futuro con una claridad asombrosa, y cuyo legado sigue resonando con una fuerza innegable en nuestros días. Prepárense para un viaje que nos llevará a entender la magnitud de este gesto, la rica historia que se esconde detrás de este reconocimiento y por supuesto, por qué este dúo está tan apasionadamente entusiasmado por honrar a esta figura tan especial. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en las profundidades de esta fascinante historia, recuerden, si aún no lo han hecho y están disfrutando de estas exploraciones, suscribirse a nuestro canal es la mejor y más sencilla manera de asegurarse de no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras. Dando clic al botón de suscripción y activando esa campanita que tanto nos gusta, se aseguran de ser los primeros en enterarse de todo lo que compartimos, cada vídeo, cada reflexión, cada descubrimiento. Ahora, la pregunta que seguramente revolotea en sus mentes es, ¿quién es este misterioso early bird que Demet y Can han decidido celebrar con tanto esmero? Pues bien, permítanmelo aclarar desde el principio, no se trata solo de una persona en singular, sino de una mentalidad, de una visión vanguardista, de un espíritu intrépido que trasciende lo ordinario. Hablamos de aquellos individuos excepcionales que en su momento se atrevieron a romper esquemas establecidos, que tuvieron la valentía de pensar diferente y, lo más importante, de actuar con una anticipación que a menudo dejaba a los demás con la boca abierta, preguntándose con asombro cómo lo habían logrado. Son los visionarios los que con una perspectiva única, sembraron las semillas de lo que hoy disfrutamos, admiramos o incluso damos por sentado. A menudo estos pioneros no obtuvieron la recompensa inmediata por su esfuerzo, pero poseían la profunda certeza de que su dedicación y su visión tendrían un impacto duradero y transformador. Y Demet y Can, con su aguda sensibilidad, su ojo crítico para el talento y su profunda apreciación por la dedicación y la perseverancia, han decidido que es el momento perfecto para poner en el centro de atención a uno de estos pioneros. Su felicitación no es una simple formalidad, no es un saludo superficial, es un reconocimiento profundo, un guiño cómplice a alguien que, al igual que ellos mismos, valora enormemente la audacia, la originalidad, la innovación y sobre todo, el impacto genuino. Piensen en ello por un momento. En cualquier campo imaginable, ya sea el arte que nos conmueve, la ciencia que nos deslumbra, los negocios que mueven el mundo, o incluso el deporte que nos apasiona, siempre hay figuras que destacan de manera sobresaliente por haber llegado primero, por haber abierto caminos donde antes solo había maleza. Los early birds son esos individuos que no esperan a que las tendencias se consoliden y se vuelvan populares, sino que son ellos quienes las crean, quienes las impulsan. Son los que se atreven a experimentar, los que a veces fallan estrepitosamente en el intento, pero que poseen la resiliencia y la fortaleza para perseverar hasta dar con la tecla, hasta lograr el avance deseado. Su legado no solo reside en sus logros directos y tangibles, sino también en la inmensa inspiración que brindan a las generaciones posteriores, a aquellos que llegan después y encuentran un terreno preparado, unas ideas germinadas. Y es precisamente esa inspiración, ese faro de ejemplo, lo que Demet y Can parecen querer amplificar y difundir. Su felicitación se convierte, por tanto, en un acto de justicia histórica, un reconocimiento merecido, un devolver a quien lo merece el protagonismo que su visión anticipada les otorgó y que quizás el tiempo no siempre ha resaltado con la intensidad que debiera. ¿Y cómo se manifiesta este honor? Bueno, esa es la parte más intrigante y emocionante, ¿verdad? Demet y Can son conocidos en el panorama mediático no solo por su talento, sino también por su estilo distintivo, por su forma única de abordar las cosas con una creatividad desbordante y un toque de autenticidad que los caracteriza. No sería de extrañar en absoluto que su homenaje vaya mucho más allá de unas simples palabras. O un mensaje genérico. Podría materializarse en un proyecto conjunto innovador, en una obra colaborativa que fusione sus talentos con la visión del homenajeado, o quizás en una iniciativa que perpetúe la labor del early bird en cuestión, dándole continuidad y visibilidad.
Lo que sí podemos intuir con gran certeza es que este reconocimiento estará cargado de significado, de emoción y que buscará capturar la esencia misma de lo que hace especial y admirable a este pionero. La forma en que ellos deciden felicitar y honrar a alguien nunca es casualidad, siempre hay una intención profunda detrás, un mensaje claro que quieren transmitir a su audiencia. Y en este caso particular, el mensaje es rotundo y poderoso: admiración sincera por una visión de futuro excepcional y un deseo ferviente de que su legado siga vivo, inspirando y transformando. Imaginen por un instante el mundo sin aquellos que se atrevieron a soñar en grande y a actuar antes que nadie. La tecnología que usamos a diario, desde nuestros smartphones hasta las complejas infraestructuras digitales, las obras de arte que nos conmueven hasta lo más profundo, las ideas revolucionarias que cambian nuestra forma de ver la vida y el universo, todo ello tiene sus raíces en la audacia, en la visión y en la perseverancia de algunos pocos. Estos early birds son los arquitectos silenciosos de muchos de nuestros avances, de nuestras comodidades y de nuestras apreciaciones más profundas. Y es fascinante observar cómo Demet y Can, con su propia trayectoria marcada por la innovación, la creatividad y la constante búsqueda de nuevos horizontes, reconocen y celebran activamente a figuras que encarnan esos mismos valores fundamentales. Es como un traspaso simbólico de una antorcha, una forma de decir: hemos visto tu luz, nos ha inspirado profundamente y ahora, con esa misma inspiración, nosotros también queremos iluminar el camino para otros. Profundizando un poco más en la fascinante idea del early bird, pensemos detenidamente en las cualidades intrínsecas que definen a estas personas. Son individuos dotados de una gran capacidad de observación, con una habilidad innata para detectar oportunidades donde otros solo ven obstáculos insuperables. Poseen una mentalidad extraordinariamente abierta a la experimentación, y no temen, bajo ninguna circunstancia, salirse de la caja de lo convencional. La paciencia es otra virtud clave en su repertorio porque a menudo, sus ideas revolucionarias no son comprendidas o aceptadas de inmediato por la sociedad. Deben tener una fortaleza interior inquebrantable para defender sus convicciones, para mantener el rumbo con determinación, hasta que el tiempo, de manera inexorable, les dé la razón y valide su visión. Y en este sentido, Demet y Can, al destacar a alguien con estas características tan marcadas, no solo están elogiando a un individuo excepcional, sino que también están enviando un mensaje potente y significativo a su propia audiencia. La importancia crucial de la perseverancia, de la visión a largo plazo y de la audacia en la búsqueda incansable de objetivos ambiciosos. La felicitación de Demet y Can a este early bird es, en su esencia más pura, un eco directo de su propia filosofía de vida y de trabajo. Ellos mismos, con su constante búsqueda de la excelencia, su inquietud creativa y su disposición a explorar nuevos horizontes sin temor, se han convertido en referentes para muchísimas personas. Y al honrar a alguien que ha recorrido un camino similar, que ha demostrado una visión y una audacia parecidas, refuerzan su propio compromiso con la innovación, con la creación de valor y con el legado. No se trata solo de un gesto altruista, aunque lo sea en gran medida, es también una forma de autoafirmación, demostrar al mundo qué valores son los que verdaderamente los mueven, qué tipo de personas admiran y con qué espíritu desean rodearse e influir. Ahora, ustedes se preguntarán, con toda lógica, ¿cómo podemos nosotros, como espectadores, como seguidores activos, conectar con esta poderosa idea del early bird en nuestras propias vidas, en nuestro día a día? La respuesta, créanme, es mucho más sencilla y accesible de lo que a primera vista podría parecer. Todos y cada uno de nosotros tenemos el potencial de ser un early bird en algún aspecto de nuestra existencia. Puede ser en nuestro ámbito profesional, explorando nuevas metodologías o ideas pioneras, en nuestros hobbies, buscando dominar técnicas avanzadas o crear algo completamente nuevo, o incluso en nuestras relaciones personales, siendo los primeros en tender puentes o en ofrecer apoyo. Se trata fundamentalmente de estar atentos, de no conformarse con lo establecido o lo convencional, de mantener viva la chispa de la curiosidad para explorar nuevas posibilidades. Se trata de dar ese primer paso valiente incluso cuando el camino no está completamente iluminado, cuando la ruta no está definida. Y el ejemplo que Demet y Can nos brindan hoy, al honrar a alguien que ha vivido y prosperado bajo esta premisa, nos anima poderosamente a reflexionar sobre nuestras propias aspiraciones y a atrevernos, sin miedo, a ser un poco más audaces, un poco más visionarios. La forma en que este dúo elige comunicar este reconocimiento es, sin duda, fundamental. No se trata solo de anunciar fríamente que han felicitado a alguien, se trata de compartir la historia completa, el porqué profundo de esa felicitación.
Buscan transmitir la emoción genuina, la admiración sincera, la conexión personal que sienten con la figura homenajeada. Y en eso precisamente radica gran parte de la magia de sus vídeos y contenidos, en la autenticidad inquebrantable y en la pasión contagiosa que ponen en cada detalle, en cada palabra, en cada imagen. Así que cuando vemos a Demet y Can hablar con entusiasmo de este Early Bird, no solo estamos obteniendo información valiosa, estamos siendo testigos de una celebración sincera, de un reconocimiento profundo y bien merecido. Es fundamental comprender que honrar un legado no es una tarea reservada exclusivamente para los grandes nombres de la historia o para figuras de talla mundial reconocidas universalmente. Es también un acto de cercanía, de aprecio profundo por el impacto que las personas tienen en nuestro entorno inmediato, en nuestras vidas cotidianas. Y cuando un dúo tan influyente y con una plataforma tan potente como Demet y Can deciden dedicar su atención, su tiempo y su creatividad a alguien que ha sido un pionero, un verdadero innovador, el efecto se multiplica exponencialmente. Su felicitación puede servir como un poderoso catalizador, un impulso que motive a muchas otras personas a descubrir, a conocer y, sobre todo, a valorar a este Early Bird. ¿Se imaginan el poder transformador de una felicitación así? No solo valida el arduo trabajo, la dedicación y la visión única de una persona, sino que también actúa como una fuente de inspiración directa para otros, animándolos a seguir sus propios pasos, a perseguir sus propias visiones. Es un recordatorio constante y potente de que el esfuerzo genuino, la dedicación incansable y la originalidad, aunque a veces pasen desapercibidos en un principio, siempre acaban encontrando su camino hacia el reconocimiento y el éxito. Y Demet y Can, con su visión clara y su entusiasmo vibrante, están jugando un papel crucial en amplificar esa voz, en asegurar que el legado de este Early Bird no solo perdure en la memoria, sino que florezca aún más, tocando a nuevas generaciones. Su gesto se erige como un faro luminoso que ilumina de manera brillante la importancia fundamental de la anticipación, de la visión estratégica, de la audacia para ser diferente y de la perseverancia para materializar los sueños. En resumen, lo que hemos explorado hoy juntos es la poderosa y significativa iniciativa de Demet y Can de honrar a un Early Bird. Hemos reflexionado profundamente sobre la figura del pionero, de aquel individuo excepcional que se adelanta, que innova y que sienta las bases sólidas para el futuro. Hemos analizado con detenimiento las cualidades intrínsecas que definen a estas personas visionarias y cómo su legado perdura y se perpetúa a través de la admiración genuina y el reconocimiento merecido. Y sobre todo hemos sido testigos de cómo Demet y Can, a través de su felicitación, no solo celebran a un individuo excepcional, sino que también nos invitan de manera sutil pero poderosa a reflexionar sobre la importancia fundamental de la audacia, de la visión de futuro y de la perseverancia incansable en nuestras propias vidas y en la consecución de nuestros propios objetivos. Es un recordatorio inspirador, un llamado a la acción, de que todos podemos, de alguna manera, ser un Early Bird y dejar nuestra propia huella positiva y duradera en el mundo. Ha sido un placer inmenso, como siempre, compartir estas reflexiones profundas y enriquecedoras con todos ustedes. Espero de corazón que este vídeo les haya resultado tan intrigante, tan inspirador y tan motivador como a nosotros nos ha resultado prepararlo con tanto esmero y dedicación. Ahora, llega el momento más esperado, el momento de escucharlos a ustedes, nuestra valiosa comunidad. ¿Qué opinan de esta conmovedora e inspiradora iniciativa de Demet y Can? ¿Conocen ustedes a algún Early Bird en sus propias vidas, alguien cuyo espíritu pionero merezca ser celebrado y reconocido? Nos encantaría leer sus pensamientos más sinceros, sus experiencias personales y sus reflexiones más profundas en la sección de comentarios que se encuentra justo aquí debajo. Su participación activa, sus aportaciones y sus ideas son precisamente lo que hace que esta comunidad sea tan especial, tan vibrante y tan increíblemente enriquecedora. Y si al igual que nosotros, sintieron esa chispa de inspiración y conexión durante este vídeo, les pedimos encarecidamente que nos ayuden a que este mensaje de reconocimiento y audacia llegue a tantas personas como sea posible. Denle un gran me gusta a este vídeo si lo disfrutaron, compártanlo con sus amigos, familiares y colegas, y por supuesto, si aún no forman parte de nuestra creciente y apasionada familia de exploradores, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para no perderse absolutamente nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con nuevas historias y nuevas inspiraciones. Un saludo enorme de parte de todo el equipo y hasta muy pronto.